siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. La entrevista. La entrevista. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de todo el país? Bienvenidos a La Entrevista. Este es el resumen de las cosas del jueves 15 de noviembre del año 2018. Ya todo el equipo técnico y profesional de Radio Caracas Radio está listo para compartir con ustedes una regular informativa. Lamentablemente acaba de entrar otra cadena de radio y televisión abusiva, confiscadora del derecho de la gente a decidir con qué entretenerse, con qué informarse, a qué dedicarse en torno a medios de comunicación. Bueno, y con más que hace rato fue en pañales el curso que ya era suficientemente importante. Vamos a saludar, amigas y amigos, entonces a la audiencia fundamentalmente a esta hora y en estas condiciones de RCR.tv, que es la radio que se ve. Saludamos a quienes nos siguen en cualquier parte del planeta a través de internet, RCR.tv, la radio que se ve. Recuerden ustedes que @RCR750. También pueden seguir en vivo a través de Periscope nuestras transmisiones y también pueden acceder al Twitter @RCR750. Por si acaso, siempre que haya cadena, igual las audiencias pueden ir a internet y siguen siendo la audiencia de la emisora. Saludamos a los seguidores de Radio Caracas Radio 750 AM, transmitiendo para Caracas y el centro del país. Saludamos también a la audiencia de Radio Mundial 860 AM, transmitiendo para San Cristóbal, todo el Táchira y norte de Santander en Colombia. La audiencia de calidad 90.3 FM, transmitiendo para el sur del Táchira, parte del estado Barinas. Y obviamente hacemos llegar a todos ustedes el saludo de nuestra página de soporte en venezuela1.com. En venezuela1.com. Hemos tomado como abreboca para el programa de hoy la declaración de la representante de la Federación de Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela. Me refiero a la profesora Lourdes Victoria, quien, entre otras cosas, hace voz de todos los profesores del país para repudiar la situación de asedio y de agresión contra la Universidad de Carabobo, que realizó elecciones este miércoles 14 de noviembre. Por cierto, que sigue la violencia desatada por el régimen de Maduro, personificada en este caso por el gobernador Rafael Lacaba, que de paso tiene el tupé de señalar los resultados electorales han sido favorables al régimen dictatorial y a su candidata. Este asunto vamos a estar conversando más adelante con la periodista Charito Rojas, y la amiga profesional de comunicación social destacada en el estado Carabobo, periodista de radio, periodista de televisión, periodista de medios expresos. Y también vamos a conversar hoy con el diputado Ángel Medina, porque se están cumpliendo en esta fecha 100 días desde el rapto del diputado Juan Requesens y su forzada vinculación a los eventos del 4 de agosto, cuando Nicolás Maduro dijo que a él lo mataron, pero en grado de frustración, porque el magnicidio fue perpetrado, dice el tío, ¿no? Ahora sí, y hay magnicidio sin perdón. Pero bueno, es lo que la dictadura ha tenido por gana querer obligar a todos los venezolanos, que acepten que fue un magnicidio perpetrado en grado de frustración. A eso vincularon a Juan Requesens, que está llegando a 100 días de secuestro en la sede del SEBIN. Bueno, amigas y amigos, vamos de inmediato entonces, cortesía de Vivo Play, a reponer para ustedes la declaración de la representante de FAPUB a propósito de los hechos violentos de la Universidad de Carabobo, en la Universidad de Carabobo, de lo cual se indica al gobernador Rafael Lacaba. Lourdes Victoria declara. Adelante. Armas largas, encapuchados, dejaron más de 19 heridos y con el uso de bombas lacrimógenas, y pretendieron eliminar la posibilidad de que se dieran las elecciones. Pero una vez más, nuestros estudiantes dieron una demostración de valentía y las elecciones se realizaron
a pesar de haberse robado algunas urnas, el resultado de las elecciones garantiza que el estudiantado venezolano no quiere formar parte de un pensamiento único que no está de acuerdo, sino con la democracia, con la libertad y con la universalidad de la educación venezolana. Escuchaban ustedes entonces a la profesora Lourdes Viloria, representante de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, a propósito de lo ocurrido en la Universidad de Carabobo. Estoy teniendo en este instante, Selene, algunos problemas para abrir las noticias para la primera ronda del tintero, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si tengo más. Por lo menos el Nacional me abrió. Así que vamos, mi querido Eduardo Llanes, a la primera ronda de las noticias que no pueden quedar en el tintero. Escucho tu señal. Adelante. Vamos a abrir esta primera ronda de las noticias que no pueden quedar en el tintero, justamente refiriéndonos a lo ocurrido en la Universidad de Carabobo. El Nacional destaca: más de 15 estudiantes de la Universidad de Carabobo resultaron heridos durante las elecciones. Durante los comicios en las facultades de Ciencias Biomédicas y Jurídicas y Económicas, los votantes denunciaron que grupos irregulares intentaron llevarse las cajas de votos. Aarón Rodríguez, dirigente de Voluntad Popular y egresado de la Universidad de Carabobo, indicó que 15 estudiantes resultaron heridos durante las elecciones. El día de ayer hubo más de 15 heridos, fueron heridos en la Universidad de Carabobo. Hubo una bomba lacrimógena en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Además, entraron con armas largas y golpearon a estudiantes. El dirigente político agregó que estudiantes de la Facultad de la Ingeniería estuvieron secuestrados durante 3 horas debido a que habían personas armadas intentando llevarse las papeletas de votación. Esto fue verdaderamente un asalto brutal, un asalto brutal. Vamos a otra información sobre una protesta a propósito de los 100 días del secuestro de Requesens, pero también del mantenimiento de centenares de personas bajo presidio político en Venezuela. Del Nacional también leo: familiares de presos políticos protestaron en Chacao. Las personas se concentraron en Chacao luego de que se cumplieran 100 días de la detención del diputado a la Asamblea Nacional, Juan Requesens. Familiares de presos políticos protestaron luego de cumplirse los 100 días del secuestro de Juan Requesens. Juan Guillermo Requesens, padre del parlamentario, aprovechó el encuentro para exigir la liberación tanto de su hijo como del resto de los presos políticos que están detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN. En imágenes difundidas vía Twitter se pudo observar que las personas que estaban en el lugar sostuvieron pancartas con mensajes alusivos a la detención de Requesens y de otros presos políticos. Yo me niego a rendirme, liberen a Requesens, se podía leer en algunos de los carteles. Yo me niego a rendirme, fue frase pronunciada desde la Asamblea Nacional, desde la tribuna de oradores, por el propio Juan Requesens, justamente el día antes de que se lo llevaran preso los agentes del SEBIN. A ver si ya me abre la página de... a ver si ya me abre esta página de Efecto Cocuyo. Sí, aquí está, porque quiero cerrar también con esta otra información, perdón, sobre lo ocurrido en la Universidad de Carabobo, esta primera tanda de noticias que no pueden quedar en el tintero. Es de Efecto Cocuyo. Representantes estudiantiles electos en la Universidad de Carabobo serán proclamados este 15 de noviembre. Presten atención. A la expectativa, la comunidad de la Universidad de Carabobo permanece en tensa calma luego de que civiles armados sabotearon las elecciones del gobierno y cogobierno estudiantil el miércoles 14 de noviembre, tras generar caos en el campus de Bárbula, donde lanzaron bombas lacrimógenas, dispararon y robaron cajas electorales. En horas de la noche, la Comisión Electoral Universitaria nombrada por el Consejo Universitario anunció que, tras el escrutinio de los votos, resultó ganadora la plancha Unidad Estudiantil del candidato a la Federación de Centros Universitarios, Marlon Díaz. Sin embargo, otros estudiantes simpatizantes del oficialismo y que se proclaman miembros de la Comisión Electoral aseguraron que había resultado vencedora Jessica Bello de la Alianza 200,
quien cuenta con el apoyo del gobernador Rafael Lacaba. Luego el propio mandatario local aseguró en su cuenta en Twitter que los estudiantes habían apostado a un cambio y dado una lección histórica a las mafias que desde hace 15 años delinquían en la universidad. El secretario de la universidad, Pablo Aure, con quien conversamos nosotros aquí en la entrevista ayer, miércoles, informó a efecto Cocuyo que las autoridades están reunidas con las comisiones electorales legítimas para revisar las actas de votación, que está previsto que en horas de la tarde se realice la proclamación de los nuevos representantes estudiantiles. Sobre todo este asunto vamos a hablar en unos minutos con nuestra querida colega carabobeña Charito Rojas. Pero antes, pues ya les voy a dejar a disposición nuestra nota editorial de hoy. Duélale a quien le duele. Y recuerden, 0212-482-9750. Aún para quienes nos siguen por internet, llámenos desde cualquier parte de Venezuela o del mundo. 0212-482-9750. Porque para la última parte del programa tenemos la voz de Dios, la voz del pueblo. Queremos oírlos a ustedes. 0212-482-9750. Por favor, vamos con el Duélale. Selene, dale play. Duélale a quien le duela. Fue en septiembre de 2002 que recibí la invitación de la Presidencia de la República de Colombia para asistir a la toma de posesión de Álvaro Uribe Vélez, quien recibía el mando de manos de Andrés Pastrana. Fui como periodista de Radio Caracas Televisión. Enterado de que me encontraba en Bogotá, el jefe de prensa de la Embajada de Venezuela, amigo mío, y no importaba si simpatizaba o no con Chávez, me buscó a desayunar y luego me pidió seguir con él hasta la base aérea de Catán. Un rato más tarde aterrizó el Chupadólares. Nuevecito, el avión nuevecito que sustituyó al Camastrón presidencial, y de allí bajó Hugo Rafael, con toda la fama de haber superado el golpe de abril. Recuerdo que se salió de la alfombra roja para ir hasta el lejano rincón donde me encontraba y vino a darme la mano, con gentileza, con amabilidad. No fue en esa ocasión un patán. Igual, gentil y caballeroso, se mostró en el mismo sitio el ex guerrillero del M-19, Gustavo Petro, quien abordó a Chávez como el anfitrión en la capital colombiana, en cuyas calles desplegó puntos para vítores y bombos y platillos que sonarían al paso de la caravana del comandante. De hecho, fue el organizador de los círculos bolivarianos de Colombia y desde entonces, siempre desde entonces, mantuvo con el mal llamado gobierno bolivariano tan buena relación que hasta podría acercarse a la conexión que logró la senadora Piedad Córdoba. Los unía a todos la guerrilla en la política, y no sé si a Petro también la guerrilla y sus narconegocios. ¿Será tal el desencuentro entre el excandidato presidencial Gustavo Petro y el régimen de Maduro que en el escatológico programa de los miércoles en la noche ha dicho Diosdado Cabello que para Colombia ha sido mejor que ganar a Iván Duque? Tan grande el desencuentro como inmensa es la curiosidad sobre lo que ha pasado en el fondo, porque no creo que el senador Petro simplemente haya dado la espalda, aunque se lo merezcan, a unos tipos y unas tipas que son una raya en el mundo. Y si bien no le creo a Gustavo Petro que desde 2006 no volvió a ver a Chávez sino hasta en su funeral, vale destacar la frase con la que respondió a Cabello, quien, como recordándole un favor, una limosna, una compra, le dijo que recordaba cuando vino a Caracas a pedirle platica a Maduro. El senador Petro, excomandante líder del M-19, exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial, le espetó a Cabello que no necesita de Maduro porque lo que rige no es una revolución, sino más bien un grupete enroscado en el poder para expoliar a Venezuela su renta petrolera y más nada. Creo que aunque suene duro y verdadero, se quedó corto Petro.
quizás por falta de caracteres en el Twitter, obvió los crímenes de sangre contra centenares de venezolanos alcanzados por el fuego de unas armas secuestradas para servir a una dictadura. También obvió el capítulo de los presidios y exilios políticos que le retratan como un oprobioso régimen de terror. El colmo de la masacre de El Junquito, del cómo se acabó con la vida de Fernando Albán y sobre todo, cómo se acabó con el derecho de los venezolanos a la vida, a la salud, a la alimentación, a decidir pacífica y electoralmente su futuro. Gustavo Petro no es precisamente amigo de los demócratas venezolanos, pero en guerra con Maduro y con Cabello bien podría aportar mucho detalle del cómo el régimen ha traicionado a la patria con cesión de territorios y mantenimiento de turbios negocios con irregulares de distinto signo de Colombia. Debe saber, debería hablar y deberá cuidarse más, eso sí, que el mal entronizado en Miraflores tiene tentáculos largos y peligrosos. Por de pronto, que no se vaya a dar cuenta de este impasse el bárbaro del gobernador de Carabobo, Rafael Lacaba, novísima figura de la barbarie, el asalto, los ataques armados y todo lo que se le venga en gana, porque luego de asediar, apresar y atacar gente en la Universidad de Carabobo, puede darle por comandar las acciones de Drácula contra Gustavo Petro. Y valga este final jalado por los cabellos solo para no dejar por fuera mis ganas de sellar este duélale con un grito a ese espécimen. ¡Imbécil! ¡Chupasangre Lacaba! Es así, duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela. Bueno, amigas y amigos, antes de irnos a la pausa, mi querida Selene, vamos a ir adelantando el video de Vivoplay con la declaración de Américo de Gracia, no sin antes destacar que el diputado de la Asamblea Nacional ha alertado, aportando nombres y aportando el modo en que se emplearía, que hay un plan en marcha para neutralizarlo a él, a Américo de Gracia, y a Andrés Velázquez, echado adelante por gente del DGCIN y del SEBIN. Alertas con esto, porque no solamente han estado en la investigación y en la denuncia de los hechos de sangre previos al ataque del ELN contra la Guardia Nacional, que dejó 3 efectivos asesinados según el parte del gobierno y decenas de guardias nacionales heridos, sino que continúan desenmarañando y denunciando en lo que ha convertido el régimen de Maduro su sed por plata, su necesidad, su vicio por la plata y por el tesoro y por las riquezas de los venezolanos, que una vez que acabaron con Petróleos de Venezuela, fueron a asaltar a nuestras reservas naturales en el arco minero, cometiendo el más grave ecocidio que se haya cometido contra Venezuela. Y cuidado, uno de los más graves ecocidios contra el planeta. Así que vamos de inmediato a escuchar la declaración, cortesía de Vivoplay, del diputado Américo de Gracia, que entre otras cosas dice que están corriendo mucho peligro quienes están denunciando. Adelante, por favor, Selene. Enfrentar esos grupos tiene lamentablemente consecuencias. Tiene efectos en nuestras vidas públicas y en nuestras vidas privadas. Yo soy padre de 7 hijos, de los cuales 6 están hoy en el exterior. O sea, ese hecho desintegró mi familia. Así, desintegrada. El hecho de que uno no pueda llegar a su casa porque permanentemente tiene un carro parado al frente que tú no sabes, o sea, qué es lo que puede ocurrir. Así operan esas mafias allá y tienen operaciones diarias. O sea, no se trata solamente del crimen ecológico, que en efecto es al final el resultado global de todo esto, es haber llevado a esa zona enfermedades que ya estaban desaparecidas. Cuando, a pesar de que no hay estadísticas y que la
La Organización Mundial de la Salud intenta hacer un ejercicio con eso. El diputado Américo de Gracia, para sellar este tema del arco minero, Selene, también me ofreciste una declaración del diputado Ramón Flores. Te voy a dar chance que la ubiques, porque es un video cortesía de Voluntad Popular. Dice Ramón Flores, que por cierto está en la misma comisión con Américo de Gracia, ¿no?, que el régimen de Maduro legalizó el crimen organizado con el arco minero. Él es el presidente del Parlamento Amazónico. Recuerden ustedes que ha hablado de la contaminación con mercurio y otros metales pesados de las cuencas hidrográficas y la afectación de los asentamientos indígenas, y que llevaría este caso para engrosar aún más el expediente que cursa contra Maduro en la Corte Penal Internacional. Así que, bueno, dime, Selene, si ya tenemos ese video de Ramón Flores. Adelante, escuchen ustedes al diputado Ramón Flores. El Parlamento Amazónico ha decidido hacer un foro dándole continuidad a una serie de trabajos para visibilizar el gran problema y el grave problema que tenemos todos los venezolanos. Hoy tenemos, mis queridos amigos, un peligro grave contra nuestros pueblos indígenas. Tenemos un peligro grave contra el Amazonas, el escudo guayanés, nuestras reservas estratégicas de agua dulce y contra el suministro del 70% de agua que existe en el sur. Sin el sur, el norte es inviable. Estamos hablando de casi 112.000 kilómetros cuadrados, un espacio superior a la República de Portugal, superior a la República de Cuba, y que hoy en Venezuela eso se esté dando es un indicio de la actividad criminal que exista. Bueno, el video de Voluntad Popular, lo han escuchado ustedes. Ramón Flores, diputado de la Asamblea Nacional. Vamos a hacer la pausa y al regreso tenemos más de la entrevista. Por favor, Selene, garantízame que ya tendremos al hilo telefónico a nuestra querida colega periodista del Estado Carabobo, Charito Rojas, para conocer qué ha ocurrido con la proclamación de los ganadores de las elecciones de ayer, no obstante el ataque de Rafael Lacaba. Adelante. La entrevista. Les estamos presentando La entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Son las 6:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela, llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La vida del venezolano se ha convertido en un vía crucis. Una actividad como comprar una bombona de gas puede representar horas de colas y tratos humillantes. Es inaceptable que esto suceda en un país petrolero como el nuestro. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La entrevista. Usted escucha La entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, vamos a seguir intentando la comunicación con nuestra colega periodista de Carabobo, Charito Rojas. El problema cuando el gran cipote hace una cadena de radio y televisión, pues sin duda que confisca hasta las comunicaciones, porque muchos de los invitados piensan que no hay programa, porque hay cadena. Resulta que nosotros seguimos haciendo programas a través de rcr.tv, para que quede registro de las cosas que están pasando en Venezuela y que el mundo entero conozca. Bueno, vamos a otro tema, ¿no?
vamos a otro tema. Cuando usted quiera segunda tanda de la revisión de las noticias que no queden en el tintero, don Eduardo Llanes me da la señal y yo me fajo. A ver si es que me abre la información. No me abre. Tengo varias de tal cual digital, pero no me abren. No me está viendo ninguna. Pero lo que se llama ninguna. Bueno, aquí tengo del Nacional. El Nacional sí está abriendo. Hija de pastor asesinado en Torre Biasa relató la muerte de su padre. La hija de un pastor identificado como Giovanni José Roca Gil, de 35 años de edad, aseguró haber visto lo que le sucedió a su padre antes de su muerte en la Torre Biasa. La verdad es que con este gobierno hemos tenido unos eventos que son, por decirlo de la manera más benigna, de terror. Ese allanamiento sin explicación alguna a los ocupantes de la antigua Torre Biasa, con saldo en muertes. Bueno, en fin. Seguimos citando a la hija del pastor evangélico ultimado en la Torre Biasa. Su papá solo decía a los policías: yo soy cristiano, y no le pararon. Cuando llegaron al piso 11, él se quiso llevar su Biblia, pero ellos solo le quitaban. Reveló la. De acuerdo con el pitazo, Giovanni se encontraba con sus hijas en el apartamento del piso 13 cuando funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, de las Fuerzas de Acciones Especiales PAES y del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas 6CPC allanaron la torre donde está Herminia Piazza. Mi papá lloraba, dijo la hija de él. Escuché 2 tiros. Creo que con esos los mataron. Él fue el último, porque luego todo fue silencio. Y más, lo volví a escuchar. La esposa de la víctima denunció que los funcionarios, además de no mostrar una orden de allanamiento y asesinar a varias personas, también se robaron objetos de valor. Pues, increíble, increíble. Intento abrir tal cual digital, ahora sí abre. Fiscal Saab evita hablar sobre muertes en el allanamiento en la Torre Biasa. Habitantes de la Torre Biasa denunciaron que los funcionarios ejecutaron extrajudicialmente a 7 personas que se dedicaban a la venta de frituras por supuestas rencillas con un funcionario del 6CPC. El fiscal general designado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, dio declaración pública sobre incautación de vehículos presuntamente utilizados en hechos delictivos, pero evitó referirse a las muertes ocurridas en la Piazza el 12 de noviembre. Ese lunes, un grupo de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Fuerzas de Acciones Especiales y la PNB, la Policía Bolivariana, realizaron un allanamiento en ese edificio debido a presuntas denuncias sobre actividades ligadas al narcotráfico. Habitantes de la Torre Biasa denunciaron que los funcionarios ejecutaron extrajudicialmente a 7 personas que se dedicaban a la venta de frituras por supuestas rencillas con un funcionario del 6CPC. Durante una rueda de prensa, el fiscal Saab solo ofreció un balance de incautación de droga en la modalidad de transporte vía terrestre. Detalló que han sido confiscados 696 vehículos en los que se transportaban estos pacientes en 15 meses. Bueno. ¿Qué pasó en la Torre Biasa? Dicen los familiares de los fallecidos que era una rencilla entre unos vendedores de frituras, los que residían allí, y un funcionario. De manera ni siquiera oficial, se trata de justificar que la acción de estas 3 fuerzas, 6CPC, el PAES y Guardia Nacional, fue en un procedimiento contra las drogas. Pero pregunto yo, ¿en alguna parte está permitido que acaben con la vida de una persona, con la vida de 100
personas, cuál es el caso de la Torre. ¿Por qué el fiscal nombrado por el presidente de William Tamayo ha salido adelante a explicar con lujos detalles lo que allí ocurrió? Como apenas unos minutos después, cuando dijo haber tenido incluso un funcionario de la Fiscalía en el sitio, salió a decir cómo es que se había suicidado el concejal Fernando Albán lanzándose al vacío desde el piso 10 del edificio del Sevilla en Plaza Venezuela. ¿Por qué no dice nada sobre la Torre Vía? Bueno, dime por favor, Selene, ¿tenemos a Charito? Bueno, voy a buscar también la declaración de Mendoza Sabino, el cardenal emérito, ex arzobispo de Caracas, pero cuando habla. Vamos a hacer una pausa, amigas y amigos. Vamos a hacer una pausa y ya venimos más. Esto es La Entrevista. No se muevan. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Son las 6:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, GlobalTherap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, tenemos al hilo telefónico, amigas y amigos, al diputado Ángel Medina. Es integrante del partido Primero Justicia. Varios temas queremos desarrollar con Ángel. El primero tiene que ver pues con los 100 días del secuestro de nuestro querido hermano de luchas Juan Requesens. Un fuerte abrazo, mi querido amigo Ángel Medina, diputado de la Asamblea Nacional. Un gusto hablar contigo nuevamente. ¿Cómo estás? Saludos, Miguel Ángel, gracias por la invitación y bueno, un gusto también conversar contigo. Bueno, Ángel, se están cumpliendo 100 días desde que detuvieron a Juan Requesens. La forzada vinculación que ha hecho el gobierno de Juan con el tema de lo ocurrido el 4 de agosto en la avenida Bolívar, pues ha dado para todo, ¿no? Ha dado para todo. ¿Qué avance ves respecto del tratamiento de este caso? Mira, Miguel Ángel, hoy se cumplen, como tú lo dices, 100 días, 2.400 horas, que son mucho cuando la injusticia es la que ha tenido en sus manos la acción del Estado. Digo, 100 días en los cuales como partido hemos aprendido sobre la solidaridad, hemos reforzado nuestra institucionalidad, nuestro compañerismo, nuestra camaradería. 100 días además de muchísima dignidad, porque sabemos y estamos absolutamente convencidos de que Juan no tiene ninguna culpabilidad de absolutamente nada, que su único delito ha sido luchar por un cambio democrático en este país. 100 días en los cuales también hemos vivido la dolorosa experiencia de Fernando Albán, que tiene que ver mucho con este cuento que se montó el poder y que ha tenido a Juan tras las rejas. El asesinato de Fernando Albán también hay que contarlo dentro de estos 100 días. Pero más allá de esos 100 días que nos han permitido en medio de esta desgracia, brindarnos la fuerza para seguir adelante. Los hemos encontrado no solamente con la historia de Juan. La historia de Juan es la misma de todos los tantos, casi 400 presos políticos que hay en toda Venezuela. Así que hoy es una fecha, no es para recordar ni exaltar, simplemente para reafirmar que estamos en una ruta de cambio político en este país y que tenemos que hacerlo no solamente por Juan, no solamente por los presos políticos, tenemos que hacerlo para que más nunca en Venezuela exista este tipo de aberraciones judiciales que lo que han hecho es judicializar y criminalizar a quienes piensan distinto a quienes están en el poder.
¿Qué más se puede hacer para coadyuvar a la liberación de Juan y todos los presos políticos? Te lo pregunto obviamente por lo que han discutido hace apenas unas horas en la Asamblea Nacional, pero quiero escuchar tu visión. ¿Qué más se puede hacer? Mira, Ángel, lo primero que no hay que dejar de hacer es olvidar. O sea, lo primero que no hay que olvidar, no olvidemos a los presos políticos, no olvidemos los casos de ellos, no olvidemos que hay injusticias en Venezuela. Y lo segundo que tenemos que decir es divulgarlo aquí y divulgarlo en todos lados. Afuera y también en todos los rincones de Venezuela, divulgar lo que está pasando y que se entienda que este es un proceso muy duro, que le ha tocado muy duro a todos los venezolanos, a la clase política, a todos nos ha tocado muy duro, pero que este es un proceso que tiene salida y debe tener salida y debe conducirnos a un país distinto al que tenemos. No lo digo como una esperanza boba, lo digo porque la propia realidad lo está demostrando, porque la propia circunstancia que está viviendo cada uno de los venezolanos nos obliga a entender que Venezuela no puede seguir así y que tiene que cambiar. Así que yo creo que más allá del acuerdo, que fue un buen acuerdo el que aprobamos en la Asamblea Nacional, que dicta las líneas y establece las pautas, más o menos de lo que debería ser la línea de acción política de la unidad para el año que viene y durante todo este año, evidentemente es la necesidad real de que eso no quede en solamente un acuerdo. Y la única forma que no quede es que permanentemente estemos recordando, estemos informando, que permanentemente estemos activando, que permanentemente estemos recorriendo y que permanentemente estemos tocando a la gente para decirle si es posible un camino distinto, si es posible una Venezuela distinta a la que hoy tenemos. Eso es muy, pero muy, muy importante en este momento. Bien, ya vamos a volver sobre los pasos en torno al documento aprobado el martes en la Asamblea Nacional. Antes, para no dejar, digamos, ya despachado el tema de Juan Requesens, ¿qué es lo último que hemos conocido sobre su estado de salud? Pues conocida la situación del no acceso a las medicinas, no acceso al tratamiento, la celulitis que tuvo en la cara, etcétera. ¿Qué sabemos hoy sobre su estado de salud y qué sabemos hoy sobre el estado del proceso que se le sigue, más allá de que Joel García, su abogado, ha dicho que incluso ese tribunal para enjuiciarlo se constituyó, digamos, arbitrariamente? Mira, Miguel Ángel, si hay algo que podemos, de la lucha que se ha buscado y de todo lo que se ha peleado, si hay algo que podemos conseguir como una micro victoria, es que los abogados lo han podido ver a Juan, y eso es importantísimo. Evidentemente, alrededor del caso, judicialmente hablando, ahí lo que hay es están impartiendo la injusticia con toda la fuerza, es decir, un tribunal cerrado, un juez que no ordena, una fiscalía paralizada, es decir, un caso que se queda en el limbo producto de la inacción de los aparatos de justicia del Estado, porque lamentablemente como no tienen nada que investigar y no saben qué inventar, sencillamente entonces cierran el tribunal y dejan eso así, y que corra el tiempo, y que pase el tiempo, y que siga pasando, porque es la mejor opción que tienen frente a la gran mentira que acaban de montar. Desde el punto de vista de su estado anímico, él sigue con un estado anímico muy fuerte. Desde el punto de vista de salud, pues los familiares, gracias a Dios él tiene su padre es médico, y ha intentado, le ha buscado la manera de que tenga medicamentos y pueda utilizarlos para avanzar eso, pero más allá de eso, todavía sus familiares están diciendo, y todos estamos diciendo algo muy claro, que pueda ser atendido por un profesional de confianza de la familia, un profesional de confianza del propio Juan, que pueda atenderle el caso que en este caso tiene con el tema dental. Bien. Ángel, mira, quisiera que repasáramos lo que ha originado una discusión que para mí es lamentable, en tanto y cuanto afiance la idea de que quienes adversamos al gobierno estamos divididos. Todo es lamentable. El acuerdo del pasado sábado, el documento presentado por Juan Guaidó y que contó con la votación de la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional. A ver, si no es, como han denunciado o han dejado ver los integrantes del movimiento 16 de julio y la causa R, este documento, un preámbulo a un nuevo proceso de diálogo, entonces, ¿cómo se instrumentaliza lo que se ha acordado? Es decir, si no nos lleva a un diálogo, ¿nos lleva a qué? Mira, el acuerdo lo deja muy claro. Primero, el acuerdo establece varias premisas que están muy claras. El tema de la situación de la migración venezolana, que nadie puede negar, y están los números que ha aportado la propia DIN. El tema de la ilegalidad en la cual se encuentran muchísimos partidos políticos y las inhabilitaciones políticas de los perseguidos, los exilados y los presos políticos que están allí, se da cuenta de todo eso y que nadie los puede negar, y además ha sido parte de la lucha de todos los que estamos en la Asamblea Nacional. Da cuenta además de todos los esfuerzos internacionales que se han hecho y que se han logrado a partir de una dinámica
también que ha empujado la Asamblea Nacional. Es decir, el preámbulo de todo ese acuerdo da cuenta una por una de la triste realidad institucional, económica, social y política que vive la nación y que nadie la puede negar. Ahora, en términos de acuerdo, plantea algo muy claro. Plantea, mira, lo primero que hacemos es, darle agradecimiento al factor internacional, a la comunidad internacional por todo el apoyo que nos ha brindado. Pero además, le seguimos solicitando y pidiendo que sigan ayudando y coayudando a la solución de un conflicto, de la terrible situación que vive Venezuela. Es decir, lo que estamos reafirmando en ese acuerdo, todo el esfuerzo internacional que ha hecho todas las organizaciones, Grupo de Lima, Unión Europea, el Departamento de Estado, en fin, todas las organizaciones internacionales y los gobiernos del mundo que han activado a través de mecanismos de sanción y de presión una línea de acción para lograr que en Venezuela se produzca un cambio, ¿no? Eso es lo primero que se queda claro allí en el acuerdo. O sea, y eso es un reconocimiento al esfuerzo internacional. 2, ¿qué otra cosa hemos planteado dentro del acuerdo? Bueno, la necesidad real de que se produzca en Venezuela un plan de emergencia nacional para ver qué vamos a hacer una vez que se produzca el cambio. Y eso hay que trabajarlo, hay que saber qué hacer si mañana aquí se produce un cambio, sea como sea. ¿Qué haces tú del día 1 hasta el día 10? Tienes que tener un plan muy claro sobre eso. 3, seguir activando todos los mecanismos que permitan paliar la enorme crisis humanitaria que vive el país. Y eso lo plantea el acuerdo. 4, que yo creo que es el tema donde otros partidos, los que no votaron, que fueron pocos diputados, plantean que es que se abre un escenario al diálogo. Para empezar, el acuerdo en ningún lado dice diálogo, no, ni en ningún lado dice negociación. El acuerdo lo que dice es que aquí tiene que haber un cambio urgente y que ese cambio tiene que establecerse bajo mecanismos que están previstos en la Constitución. O sea y que tiene que estar acompañado por el factor internacional o por el elemento internacional. O sea que al final lo que estamos planteando lo que hemos aprobado es un camino político a trazar, a avanzar, a andar. Y yo tomo las palabras del presidente Barbosa cuando dijo, bueno, pareciera que es que invitar a todos a releer el acuerdo, a releerlo, porque ya se leyó en un momento, se leyó previo, después se leyó durante la sesión, a releerlo y a invitarlos a que se sumen, porque al final ahí muchas de las cosas, de las críticas que se hacen son sobre cosas que supuestamente dicen que pudieran pasar a partir de eso, pero cuando lees el acuerdo en blanco y negro, no habla de ningún diálogo ni habla de ninguna negociación. Habla de transición, que es lo que hemos hablado todos, además. Bueno, justamente, es una de las motivaciones por las que le pedí al equipo de producción te llamáramos. Ángel, mira, ¿cómo proponen los que votaron a favor del acuerdo se produzca el cambio? Tú acabas de decir, bueno, por mecanismos establecidos en la Constitución. ¿Cuáles? Mira, el problema básico es que gran parte de esas propuestas de cambio ya las hemos planteado, ¿sabes? Entonces, ¿qué hacer? Porque cuando tú revisas la propia Constitución, pareciera que la propia Constitución ya dio todos los mecanismos y todos esos mecanismos fueron utilizados. Entonces empezamos a hablar de transición política. Ahora, la transición política, de hecho, vamos a elaborar un proyecto de ley sobre transición política para llevarlo y discutirlo y aprobarlo en la Asamblea Nacional. ¿Qué establece la transición política? Lo que llaman la justicia transicional, que lo estamos viendo hace muy poco en Colombia y lo hemos visto en otras experiencias de América Latina. O sea, no hay que recorrer mucho para saber que América Latina ha salido de dictaduras a través de mecanismos de transición política. ¿Okay? Y ver esa experiencia y cómo eso puede adaptarse a Venezuela. ¿Cómo sería eso? Porque tú estuviste, no sé si sigue siendo el presidente de la representación de Venezuela Parlatino, ¿no? Pero sí. Tú has tenido contacto con todo eso. Cuéntanos, ¿qué experiencia nos puede ilustrar a nosotros de lo que se podía plantear en fecha próxima en la Asamblea Nacional con esa ley de transición? Mira, por ejemplo, vayamos muy fácilmente a la transición política que se hizo en Chile. Lo primero que se produjo en esos mecanismos institucionales fue el rol de la Fuerza Armada, por ejemplo, en Chile, en el Estado chileno. No quiero decir que copiemos exactamente ese mismo esquema, pero se hizo una discusión sobre el rol de la Fuerza Armada y se llegó a un consenso sobre cuál era el rol de la Fuerza Armada. Lo que pasa es que tú no puedes, el problema es que hay gente que diferencia esto que te estoy diciendo, entonces ya dicen, no, es que tienes que darle, ya empiezan a nombrar generales, ponen nombres de personas para decir que queremos darle impunidad a esas personas. No, estamos hablando del rol de la Fuerza Armada, que evidentemente tiene que transformarse en Venezuela. Entonces, ¿cómo haces eso si no te sientas con los militares
en el proceso de transición para acordar con ellos el rol de la Fuerza Armada. Y eso pasó en Chile, y se logró, y hoy Chile es lo que es producto de ese proceso de transición, que no necesariamente está en la ley, que no necesariamente está en las constituciones, pero que son producto de los acuerdos para perpetuar la paz y promover el cambio político en las naciones. Argentina, todo el plan de reforzamiento de los derechos humanos que hubo en Argentina posterior a la salida del régimen militar. Eso fue un proyecto de transición donde no existía, y se avanzó en eso, y se avanzó en mecanismos de investigar a todos aquellos violadores de derechos humanos, sin que eso constituyera revancha, simplemente constituyera impartir justicia y que fuesen responsables todos aquellos que cometieron actos contra los derechos humanos de los venezolanos, de los argentinos en su momento. Vayamos ahora a Colombia que acaba de terminar. Ahí ponen mucho el centro que bueno, que la FARC tiene unos escaños, etcétera, etcétera. Pero es que lo más importante de ese acuerdo de paz no son los escaños. Lo más importante de ese proceso de paz son los mecanismos de indemnización a las víctimas de la violencia. Y nosotros también podemos buscar quiénes son las víctimas de la violencia y cómo podemos hacer un mecanismo para indemnizar a esas víctimas. Es decir, el problema es cuando tú tratas de ver en todas las cosas como una trampa. Y no, es cuestión de que este país hay que repensarlo, Miguel Ángel. Este país está muy destruido, institucional, política, económica, socialmente. Y este país hay que repensarlo. Ahora, repensarlo significa pensar mucho más allá de los actores y sentir que esos actores no van a estar por siempre en el país, sino que por encima de esos actores hay unas instituciones que hoy no existen, están debilitadas. Y esas instituciones entonces hay que fortalecerlas y hay que repensarlas. Y por eso es que yo creo que el acuerdo forma también base importante de todo esto que te estoy comentando. Bien, pero para llegar a la transición, Ángel, obviamente tenemos que salir de Maduro. Sí. O sea, la transición es después de la salida de Maduro. ¿Cómo se plantea? ¿Qué camino se plantea en específico para entenderlo? Como que me digan a mí, mira, Miguel Ángel, para llegar a tal sitio tú tienes que caminar una cuadra, cruzar a la izquierda, te metes a la derecha y luego 2 cuadras más ya llegaste al sitio, ¿no? Sí. ¿Cuál es el mecanismo en el que hay mayor consenso entre los diputados para salir de Maduro? Mira, lo primero es, y yo creo, y si hay cosas que yo como político trato de ejercer, es la humildad de decir cuando no conozco lo que hay. Es decir, estamos en un terreno tan pantanoso que para mí es muy difícil decirte a ti, dentro de un mes va a pasar algo. Yo no soy profeta, no me gusta eso de ser profeta del futuro porque no veo el futuro. Yo puedo ver lo que tengo hoy y las herramientas que tengo hoy. La gran verdad es que hoy la oposición está en un momento de debilidad, en un momento donde hay un debate a veces innecesario, pero que lo existe, que está allí, de un dime y direte. Lo primero que tenemos que hacer es dejar esos dime y direte fuera de la Cámara, fuera de los Twitter, fuera de las redes, y conversarlo como se conversa en la política, en una mesa, y avanzar, y construir caminos alternativos y construir caminos de consenso, porque mientras sigamos utilizando las redes como un instrumento para atacar al otro, evidentemente es muy difícil que la gente crea que se puede salir de esto. Eso creo que eso es fundamental. No es lo más importante, pero es necesario. 2, el tema de lo que siempre hemos dicho. Aquí hay como 3 trípodes. Este es como una lucha de 3. 1, la lucha de la presión interna, que es lo que hay que reconstruir. Tú sabes bien, y todos los que nos escuchan en este momento saben que la presión interna existen protestas que se hacen aisladas en toda Venezuela, pero no es organizada, no está armonizada, no está conducida desde el punto de vista político. Eso hay que hacerlo, hay que recuperarlo. ¿Cómo recuperarlo? Bueno, hay un esfuerzo que está haciendo el Frente Amplio de los próximos congresos que vienen ahorita. Eso es un esfuerzo interesante. Vamos a ver si ahí salen líneas de acción que permitan recomponer la presión interna. La segunda es la presión internacional, que es lo que se está haciendo y todo lo que se ha logrado con ello. Y lo tercero es el factor institucional, que es lo que estamos haciendo en la Asamblea Nacional. El simple hecho de que nos reunamos todos los martes es una muestra del valor que tiene una institución, de darle valor a una institución, que es fundamental para cualquier proceso de transición. Todo lo que pasa en este país tiene que pasar por esa Asamblea Nacional, Miguel Ángel, porque al final es el único poder legítimo que queda en este país. Y tiene que pasar por esa Asamblea Nacional donde no solamente estamos nosotros, sino que también está el gobierno. Lo que pasa es que no va, pero sus banquetas siguen ahí, sus butacas y sus curules siguen allí. Y porque se vuelva a ser el espacio para resolver los conflictos políticos del país. Bien. Ángel, te agradezco muchísimo estos minutos, esta conversación que has sostenido con nosotros en la entrevista. Un fuerte abrazo y te reitero el gusto de haber vuelto a conversar contigo, mi querido amigo, ex colega en la Asamblea Nacional, diputado Ángel Medina. Un fuerte abrazo. Así es, Miguel Ángel, gracias, un placer conversar contigo y bueno, saludos a todos y a la familia, como siempre.
¿Cómo no, hermano? Muchas gracias. Lo han escuchado ustedes. Paren la oreja, saquen sus propias conclusiones. Por cierto, hay jóvenes en la política que a mí no me importa en qué partido se inscribieron, eso, pero sin duda terminan siendo unas grandes promesas de lo que puede ser el dirigente político, el funcionario político para muchos años adelante en favor de la democracia, de la libertad, del respeto, de la prosperidad en Venezuela. Perdón por decirlo, pero Ángel Medina es un joven diputado que, en mi criterio, calza dentro de esas grandes promesas. Bien, vamos a la pausa, amigas y amigos, y ya venimos con la parte final de la entrevista. No se muevan de ahí, ya venimos. Les estamos presentando la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Tripping tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y más. Contáctanos 212-9430812 o en @tripping_BE, Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ustedes la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Las 4 del patíbulo. Gracias, buenas tardes. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Selene, hola Oriana, hola Eduardo. Vamos con las 4 del patíbulo. Comenzamos. La primera, en un acto de total ilusionismo político, el fiscal del gobierno, Tarek William Saab, dijo que en su gestión han iniciado investigaciones penales contra funcionarios policiales y militares, lo que para él significa, y dijo que son 64, que en su despacho no hay intocables. Yo opino. Es verdad, poeta, no hay intocables, siempre y cuando no sean o hayan sido del gobierno, y en especial si son militares. ¿Qué será más grande, su ego o su capacidad de mentir? La segunda, oigan bien. En Cuba, la adorada isla de los chavistas, están culminando el debate político que daría como resultado que en esa dictadura comunista se restituya la propiedad privada. Yo opino. Mientras aquí, los chavistas quieren hacer todo lo contrario. El ídolo de estos bandoleros, Fidel Castro, dijo en vida, comillas, el modelo cubano no funciona ni siquiera para nosotros. Sin embargo, los chavistas se empeñan en que sí sirve para los venezolanos. Qué fatalidad la nuestra. La tercera, en el portal Tal Cual Digital, se reseña que en la urbanización Los Chorros, al este de nuestra capital, el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, ha montado un matadero clandestino que usan los consejos comunales chavistas para vender carne de manera irregular. El matadero está en una casa común y corriente que tiene muy cerca a un preescolar. Yo opino, no hay dudas que la bestialidad de estos chavistas no tiene límites. No obstante, dicha atrocidad no se compara con el matadero que tienen montado en todo el país desde hace 19 años y en el cual los únicos que han salido beneficiados con el hambre y la ruina de la gente son ellos, los del PSV. La cuarta y última, mientras el gobierno hace su cochina propaganda con el pago de aguinaldos, un medicamento antihipertensivo ya cuesta 1.730 bolívares, la cajita, casi un sueldo mínimo. Yo opino, como decía mi difunto padre, en Venezuela, con este gobierno, no mejora nada el enfermo. Miguel. Bueno, Pedro, hoy nos confiscó la transmisión en señal abierta a una cadena nacional. Seguro, ya me enteré, no te preocupes. Yo sé que fastidio con esa gente, chico, fastidio con él. Demasiado. Llegamos al final, Pedro, un fuerte abrazo, hasta mañana con el favor de Dios.
Llegamos al final, amigas y amigos. Mil gracias por habernos acompañado en este día especial. Saludo a todos cuantos nos vieron a través de rcr.tv, la radio que se ve. Me gustó mucho la conversación con Ángel Medina. Selene, vamos a ver si mañana reponemos por lo menos parte de esa conversación. No entera, pero parte de esa conversación. Oriana le echo una revisadita a ver y buscamos por lo menos unos 4 minutos de lo más sustancioso, sobre todo cuando hablamos del documento de la Asamblea Nacional. Llegamos al final. Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Selene Pérez en la producción del espacio, Oriana Urbina en la asistencia de producción, Pedro Prado con las 4 del patíbulo, Eduardo Llanes en la dirección técnica y quien les habló, Miguel Ángel Rodríguez en la conducción central del espacio. Les reiteramos el gusto de haberlos acompañado y de haberlos informado. Para eso estamos, para servirles. Dios está con nosotros. Por eso vamos a vencer. A pesar de los pesares, respiren profundo y pásenla bien. Hasta mañana. Acompáñenos en la próxima emisión de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez.